al director justamente del INDEC, a Marco Labaña. Marco, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semana lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Martín, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, Marco. Bueno, para hablar del censo, ¿no? Ya han pasado varias semanas desde que se ha iniciado el formato digital. ¿Cómo se viene desarrollando hasta aquí? ¿Qué recepción ha tenido de los argentinos? A ver, era la primera vez que en la historia de los censos en Argentina se pone esta posibilidad de tener este censo bimodal, ¿no? El presencial, que va a ser el día 18 de mayo, y a partir del 16 de marzo estaba la posibilidad de contestar en forma online. Y la verdad que la recepción ha sido muy buena. En este momento tenemos más de 2,5 millones de viviendas censadas, que eso en términos de personas más o menos son unas 6 millones de personas, ¿no? Con lo cual es un dato muy positivo, nos ha puesto muy contentos sobre la receptividad. Obviamente todavía falta tiempo, estamos esperando en estas últimas 3 semanas, recordemos que el censo digital lo vamos a dejar abierto hasta el día 18 de mayo a las 8 de la mañana. Ahí lo cerramos y es el momento donde pasan las censistas. Estamos esperando en estas últimas semanas un flujo muy grande de gente, con lo cual la gente que quiera hacer el censo digital, les recomendamos que no lo dejen para el último momento, que lo vayan completando, ¿no? Claro. Seguramente va a pasar, Marco, como conociéndonos cómo somos, que la última semana final del censo digital vamos a querer entrar todos juntos. Y ahí seguramente va a crecer un poco el promedio. Seguramente, por eso, para evitar cualquier tipo de lentitud en el sistema, o eso, si entra mucha gente, estamos trabajando para que no pase, pero para ser precavidos, la recomendación está, entren, háganlo con tiempo, no hace falta que lo terminen en el mismo momento, lo pueden ir completando en 2 o 3 veces, justamente es una de las ventajas que tiene el censo digital, ¿no? Bien, ¿se han reportado irregularidades o inconvenientes para poder hacer el censo digital? Marco, ¿han tenido algún tipo de denuncia al respecto? No hubo en algunos momentos, sobre todo el primer día, donde el sistema se puso un poquito más lento, que era siempre cuando uno pone en funcionamiento estos sistemas, los primeros días son de ajustes desde los sistemas de seguridad, los firewall para seguridad informática, pero después hemos transcurrido y toco madera sin ningún tipo de inconvenientes en el Senado, ¿no? Después sí hay varias consultas por parte de usuarios, que a veces se les traba una vivienda, entonces cómo destrabarla, pero son las preguntas del funcionamiento en sí. Claro. Estuvo en la Cámara de Diputados en una reunión, a puertas cerradas, citado por la oposición, en lo que tiene que ver con cómo se va a garantizar la fidelidad de los datos. ¿Qué mecanismos se aplican en los censos justamente para la protección y para que los datos sean fehacientes, ¿no?, lo que se reciben? Sí, a ver, primero no era puertas cerradas, no sé, hubo un tema ahí en la Cámara de que se dejaban entrar prensa, ¿no? Pero para nosotros era una charla abierta, es más, estuvimos después hablando con todos los medios de comunicación o eso ahí, porque nos parece muy importante que primero le aclaremos a los legisladores todas las dudas que tenían, que fuimos justamente a eso, pero también hay que hacerlo esto de cara a la sociedad, de poder ser muy transparente y muy claro sobre lo que estamos haciendo, para qué se está haciendo, cómo vamos a cuidar los datos, etcétera. Así que nuestra intención esto es ser lo más abierto que se pueda, porque es lo que genera también confianza en el proceso, ¿no? En términos de seguridad, lo que estamos son con políticas de seguridad informática muy fuertes, estamos siendo muy precavidos en cómo se accede a la información, quién accede. Yo, para que se den una idea, no voy a tener acceso a los datos por vivienda, porque la verdad que no tengo por qué tener acceso a los datos por vivienda. Lo tiene que tener un grupo muy particular. Y después lo que generamos son indicadores donde vamos viendo los desvíos que hay respecto de otros lugares para ver si hay algún dato que nos llama la atención, que no tiene una explicación, y eventualmente lo que sí está planificado es hacer visitas poscensales en lugares donde hay algo que la información no nos cierra, no nos cuadra, para justamente validarlo. El objetivo es que cuando demos a conocer un dato, ese dato esté muy consistido, sea muy robusto y permita reflejar lo que está pasando en la realidad, que en definitiva sirve para la planificación de políticas públicas y decisiones del sector privado de los próximos 10 años, ¿no? Claro. Ahora, el planteo era puntual sobre la cuestión de la matanza, ¿no? Que se hablaba de modificar la población para recibir más coparticipación. Esto desde el vamos, si hay transparencia, tiene que quedar descartado. Sí, desde ya, a ver, nosotros después de 12 años respecto del último censo, y yo se lo comentaba a los señores legisladores, les decía, la única forma que tenemos nosotros para aportar respuestas y todo es teniendo
un censo de mucha calidad, con muchos controles en el 2022. Es la forma que vamos a tener para despejar cualquier duda, cualquier consulta que pueda haber al respecto. Y además hay que ser en esto, y los invité a los diputados a propuestas de Alejandro Rodríguez, uno de los diputados de uno de los bloques que están en el Congreso. Me planteaba si ellos podían participar de una manera, les dijimos que sí desde ya, que podían ser observadores de todo el proceso, justamente porque buscamos esta transparencia, esta forma de trabajar que no tenga que tener ningún tipo de dudas, ¿no? En cómo los analizamos, dónde vemos, si hace falta hacer algún relevamiento posterior para verificar algo, etcétera, etcétera. Bien. En cuanto a qué va a ser la logística, ya pensando en el 18 de mayo, sabemos que ya están impresos los cuestionarios censales. ¿Cómo se está desarrollando la planeación de este proceso logístico, Marco? A ver, primero es un proceso muy grande. Tengan en consideración que nosotros tenemos que llegar a más o menos 17 millones de viviendas que tienen que ser las visitadas. Para esto estamos imprimiendo, o ya se imprimieron, en realidad ya terminamos de imprimir, unos 30 millones de formularios. Vamos a requerir unos 650.000 censistas a lo largo de todo el país, con lo cual la logística es muy grande, y justamente parte de esa organización es uno de los motivos de mis viajes a las distintas provincias, en este caso hoy acá en Tucumán, ¿no? Claro. Estamos delineando los últimos detalles, ver cómo llegan los materiales, cómo se implementan, cómo implementamos la capacitación, justamente para asegurarnos que estas 17 millones sean visitadas, que ese es el objetivo central que tenemos. Ir a cada una de las viviendas, aunque estén en el rincón más alejado de nuestro país. Claro. Bueno, justamente usted mencionó, estaba en la provincia de Tucumán, seguramente va a estar hablando con Julio Zaguir, con el director de estadística, con Raúl García, planteando estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo está preparada Tucumán para el censo del 18 de mayo? Sí, a ver, para que se den una idea, Tucumán requiere más o menos unos 22.000 censistas, tiene entre urbanas, rurales, alrededor de 500.000 viviendas para visitar, con particularidades que tienen zonas rurales, zonas urbanas, con lo cual hay que ser muy precavido en cómo armamos el operativo para llegar a todos lados, ¿no? Los formularios ya los estamos enviando, ya deberían estar, no recuerdo exactamente, y todavía no le pregunté a Raúl García si ya habían llegado, pero tendrían que estar ya recepcionándose todos los materiales para los operativos de campo, tanto el rural como el urbano, ¿no? Bien, ahora Marco, también para la gente que está en sus casas, están pensando y dicen, qué bodrio, el 18 voy a tener que quedarme en mi casa y esperar que venga el censista. La importancia de este censo, recordar a la gente para que entren en razón también y que den datos fidedignos cuando llegue el censista al domicilio. Lo de primero de todo es que los censos nos permiten volver a conocernos, ¿no? En cierta forma es volver a conocer cuáles son tus raíces, volver a reconocernos en nuestras diferencias culturales, étnicas, que es tan importante, y nuestras diferencias territoriales. No es lo mismo Tucumán que la ciudad de Buenos Aires que Tierra del Fuego. Entonces, los censos nos permiten tener esa foto exacta, ¿no? De quiénes somos. Desde ya da datos fundamentales como cuántos somos por provincia, por departamento, por edad, que son tan importantes como, por ejemplo, para la planificación de un esquema de vacunación como el que tuvimos que atravesar con el tema del COVID. Son importantes los datos censales para ver las necesidades básicas e insatisfechas, por ejemplo, en materiales de construcción, para ver si hay que diagramar una política pública en términos de la mejora de la calidad de las construcciones de las viviendas. Permite al sector privado ver si el tamaño de la población es el suficientemente grande como para, por ejemplo, instalar una nueva farmacia, ¿no? Todas cuestiones que a veces parecen muy lejanos, las estadísticas, los censos, pero sirven para la toma de decisiones y para el planeamiento hacia dónde queremos ir, ¿no? Claro. Por eso es tan importante para nosotros que participen, ya sea que elijan la forma digital, ya sea que elijan la forma presencial. Lo más importante es que participen, que ejerzan su derecho a estar reconocido, y también, si se quiere, su obligación cívica de dar la información para que podamos armar un planeamiento hacia dónde vamos, ¿no? Como sociedad, digamos. Claro. Un tema que se ha puesto en cuestión en este censo, que en realidad se debate en todo el mundo, porque hay otros lugares que ya han aplicado la cuestión de la personalización, ¿no? Con el número de documento en los censos. Correcto. Se ha descartado para este censo porque todavía quizá la sociedad no está preparada para eso, es algo que hay que trabajar. Pero es el camino que hay que recorrer, hacia allí vamos. Me parece que la clave es cómo logramos desde el sistema estadístico poder brindar cada vez más información y de forma más actualizada.
y en todo caso los censos se tienen que transformar en una herramienta para terminar de calibrar algunas cuestiones que no se pueden captar con información que el Estado ya tiene, que se llaman los registros administrativos, ¿no? Uh-huh. De ahí la importancia de esta discusión. Son procesos que son largos, efectivamente, incluir este tipo de trabajos hace que la sociedad tenga que estar de acuerdo, que haya un entendimiento de cómo se protege la información, para qué se utiliza, y el objetivo es es cómo damos más y mejor información para tomar decisión, de vuelta, del sector privado y del sector público también, ¿no? Ambos con información muy correcta para ver para dónde vamos, ¿no? Bien. Lo saco un poco del tema del censo, pero tiene que ver con justamente esto, ¿no? De recoger información de la sociedad. Tucumán ha avanzado, entre otras provincias que ya lo han hecho, en lo que es la encuesta de condiciones de vida, que se va a articular Correcto. con la encuesta permanente de hogares. ¿Es prioritario o es importante que todas las provincias tengan este sistema de recolección de datos? A ver, siempre te voy a decir que cuanto más datos es mejor, porque más datos lo que te significa es que las decisiones que se toman tienen un basamento técnico atrás mucho más grande. Entonces, las decisiones son óptimas cuando uno tiene información. Siempre digo lo mismo, lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce no se puede corregir, ¿no? Y por eso me parece tan importante el trabajo estadístico desde el INDEC, pero también la articulación y el trabajo en conjunto con las direcciones provinciales, ¿no? En el caso de Tucumán y con Raúl García, que es el director provincial, venimos trabajando ya hace tiempo en ver cómo articulamos cada vez más, cómo hacemos un planeamiento íntegro con una mirada federal y que sirva para la toma de decisión toda esa información que se genera, ¿no? Claro, es el diagnóstico para cualquier planificación de políticas públicas, fundamental. Y también de política del sector privado, ¿no? Porque claro, el censo, de vuelta, como decíamos, sirve, por ejemplo, para ver si en un departamento, en una localidad particular, se instala una nueva farmacia. Y eso son cosas que a veces no se tiene conciencia de que atrás hay estadísticas de eso, ¿no? Claro. De que hay estudio de mercado, de que hay análisis de las demandas que hacen por parte de la gente, porque un privado va a invertir en una farmacia si ve que hay alguien que le va a comprar, ¿no? Entonces, es muy importante tener este sistema estadístico nacional con una mirada federal que pueda reflejar qué es lo que está pasando en nuestro país. Bien. Marco, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hablamos con Marco Labaña, director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.